Juan 6:40. Juan capítulo 6, versículo 40. Y lo voy a leer yo, y bueno, lo vamos a hacer como lo hemos hecho. Voy diciendo una parte y ustedes van a ir repitiendo la misma parte. El tema se llama, bueno, hacer la voluntad del Padre, o qué es hacer la voluntad del Padre. Vamos a ponernos de pie. Van a ir repitiendo lo que yo les voy mencionando. Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad Y esta es la voluntad del que me ha enviado, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él y que en Él tenga vida eterna, tenga vida eterna. y yo le resucitaré Y yo le resucitaré en el día postrero. en el día posterior. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tiempo, por este momento, Señor mi Dios, porque una vez más se va a compartir tu palabra, Señor mi Dios. El tema, ¿qué es hacer la voluntad de Dios, Señor mi Dios, o del Padre? Ayúdanos a entender tu palabra, Señor mi Dios. Habla a través de mí, me pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema se llama ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿O qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Sí? Le digo que normalmente los que somos cristianos, que tenemos muchos años en el Evangelio, todavía hasta pasan años y todavía no sabemos cuál es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad del Padre. ¿Sí? Y normalmente siempre les enseñamos, ahorita que está Christopher, de hecho él ya tiene lo que prometimos, a los que van acercándose al camino de Dios, siempre les decimos que busquen la voluntad de Dios. ¿Sí? Y el día de ahora queremos aclarar un poquito qué es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero el primer paso, o lo primero que Dios pide que hagamos, dice la palabra de Dios, ahí en Juan 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando Jesucristo, hablando del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. ¿Saben cuál es la voluntad del que lo ha enviado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? De lo que leímos de Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué dice? Y cree en Él, tiene la vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Él, que miremos a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le digo que cuando uno va comenzando en el Evangelio, hay muchas cosas que no sabemos, entre ellas el poner nuestra mirada en nuestro Dios. Y digo que a veces me da tristeza de hermanos, les voy a decir en qué cuestión, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos pasamos adversidades, y a veces en la misma plática como hermanos en Cristo, pues tenemos esa confianza de decirnos, es que hermano, pues tengo este problema. Y en vez de nosotros, los que tenemos más tiempo en el Evangelio, de decirle a nuestros hermanos que ponga primeramente su mirada en Dios, ¿sí? Y que le crea a Él, normalmente estamos dando recomendaciones y dejando a Dios a un lado. No sé si me expliqué, ¿sí? A veces nos enfermamos y estamos dándole pues todos los medicamentos que normalmente conocemos para esa enfermedad, cuando lo primero que el cristiano debe de hacer, si queremos hacer la voluntad de Dios, es que esa gente o nosotros mismos pongamos nuestra mirada en Jesucristo. ¿Sí? Amén. Porque créanlo, Él es el único que nos puede ayudar. No hay nadie que nos pueda ayudar sino solamente nuestro Dios. ¿Saben por qué el cristiano termina sus oraciones? No sé si puso atención Christopher, y si no, pon atención en esto, y la hermana Gloria, no sé si ha puesto atención, que siempre que terminamos de orar decimos en el nombre de Jesús. Porque Dios nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en oración, creyendo, lo recibiremos, ¿sí? Y lo dice, todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, ¿sí? Él lo va a hacer, todo, ¿sí? Por eso el cristiano debe de poner su mirada en nuestro Señor Jesucristo. La primera voluntad que Dios quiere es que nos enseñemos a confiar en Jesucristo.
Y una vez más les voy a decir lo que normalmente digo. Pongan su confianza en Dios ciegamente. No duden. Sí, o sea, no duden de que Dios puede ayudarnos. Sí, es verdad lo que está pasando Salomón, lo que está pasando Mague, nuestra vecina. Y no solamente ellas, es que le digo que es la edad donde, pues, aunque no lo querábamos ver de esa manera. De hecho, hay un tío de mi esposa que pues, ya tiene rato que lo están desahuciando. Se llama Valente, es el hermano más grande de mi suegro. Bueno, de los que están vivos. No me acuerdo si tiene 85 por ahí. Pero le digo a mi esposa y a los familiares que ya están en la edad donde el cuerpo ya está desgastado. ¿Sí? Pero todavía hasta en eso creemos de que Dios nos puede ayudar. Pero queremos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Porque podemos tener, créanlo, porque a veces decimos, no, los que tienen dinero pueden tener todo el dinero del mundo, ¿sí? Pueden ir a los mejores hospitales, ¿sí? Pero ni así, créanlo, se pueden salvar. Digo que se me quedó bien grabado un caso, porque lo pasaron en las noticias el día cuando pasó lo del COVID, ¿sí? Donde la mayoría se estaba muriendo porque no podían respirar, que esa era la enfermedad, ¿sí? Y dicen que falleció el dueño del Banco Santander mexicano. Pues imagínense cuánto dinero no tendrá esa persona, ¿sí? Y entrevistaron a la hija y dice que su papá falleció solamente porque le faltó respirar, ¿sí? Y era dueño, creo, no sé, pero medio mundo, ¿sí? Le pertenecía a él. Y les menciono esto porque a veces creemos o cometemos error diciendo, es que si tuviera el dinero yo lo llevaría al mejor hospital, al mejor lugar. Créalo, queremos que enseñarnos y enseñarles a ellos, a las personas que van que quieren buscar la voluntad de Dios, que se enseñen a confiar en Jesucristo, que pongan su mirada en Jesucristo. Saben que yo siempre les he dicho a ustedes, y una vez más lo voy a volver a mencionar, porque bueno, yo que soy pastor, mucha gente se me acerca para que ore por ellos, porque tienen una enfermedad, tienen un problema, y yo siempre les digo, que es lo mismo que a todos les digo, vamos a orar para que Dios los sane, y vamos a poner nuestra confianza en nuestro Dios, ¿sí? Porque yo no puedo hacer nada, ¿sí? Yo soy un hombre, como dice la palabra de Dios en Santiago, si no me equivoco, donde habla de Elías, no sé si se acuerdan ustedes, que dice que era un hombre sujeto a pasiones. Está hablando de Elías. Elías, para nuestra hermana Gloria, Christopher Flor, no sé si lo sepa, nuestro hermano Luis Santiago, fue uno de los profetas que Dios más usó en milagros. Hubo tantos milagros que hizo este siervo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en Santiago dice que este Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea que tenía las mismas necesidades y carencias que tenemos cualquiera de nosotros. Pero dice que esa persona oró a Dios fervientemente y Dios lo escuchó, ¿sí? ¿Por qué Santiago menciona esto? Porque a veces creemos que el pastor o el que está al frente está más arriba que cualquiera de nosotros. Dice, no, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿sí? Igual que cualquiera de nosotros, pero esa persona oró fervientemente a Dios para que no lloviese, y dice la palabra de Dios que no llovió, si no me equivoco eran 3 años y medio, donde él oró para que no lloviera. Pero dice que volvió a orar para que lloviera, y llovió, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Dios, ¿sí? Si el día de mañana quieren hacer la voluntad de Dios, enséñense o enseñémonos, porque también yo quiero que hacerlo, de confiar en nuestro Dios, de poner nuestra mirada en nuestro Dios. De hecho, eso es lo que nos garantiza la vida eterna. El creer no es solamente decir de los labios para afuera. Les he dicho en más de una ocasión, y una vez más se los digo, dígale a cualquiera que ande drogado que si cree en Dios, y te va a decir que sí. Dile a una persona que está alcohólica, que no está en sus 5 sentidos, que si cree en Dios, y te va a decir que sí, hasta se van a persinar, ¿sí? Pero uno que cree en Dios es una persona que pone su mirada y su confianza en nuestro Dios. ¿Tiene problemas? Yo le voy a creer a Dios.
tiene necesidades, yo voy a poner mi confianza en Dios. Queremos que enseñarnos como iglesia a poner nuestra mirada y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, o sea, no le crees a Dios, que eso es fe, creer. Si tú no le crees a Dios, dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios. O sea, que no hay ninguna posibilidad de que Dios te pueda ayudar. Desde allí, no sé la palabra correcta, pero estamos mal. Cuando una persona no le cree a Dios, ya estás mal. ¿Sí? Y no esperes nada de parte de Dios. Por eso el cristiano dice que nos acercamos a Él confiadamente. ¿Saben qué es acercarnos confiadamente? ¿Saben qué es tener confianza? Estás seguro que te va a ayudar. Cuando uno se acerca a Dios, sabes, tienes esa confianza de que Él no te va a decir que no. Por eso Hebreos dice 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario, fíjense, pongan atención, y lo que dijo Gloria, ahorita no sé de quién, de alguien que no pudo venir, pero que es necesario que vinieran, porque ese es parte del propósito por el cual se hace lo que estamos haciendo, ¿sí? Es necesario, de hecho en Hebreos, lo que estamos leyendo ahorita, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. O sea, una persona, si quiere realmente ver la mano de Dios, es necesario que necesita que acercarse a Dios. ¿Sí? Porque a veces les digo, y eso lo cometen muchas personas y creen que Dios los va a escuchar, y a veces uno no les quiere decir, pero Dios no los va a escuchar. No, es que yo en mi casa oro. Ahí Dios nunca te va a escuchar. Y le voy a decir por qué no los va a escuchar. Hay momentos donde sí y momentos donde no. Le voy a decir por qué hay momentos que no. Porque no quieres buscarlo. ¿Sí? No quieres hacer un sacrificio, como dice su palabra, vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? No queremos poner nada de nuestra parte. ¿Sí? Y creemos que Dios es como si fuera una, no sé la palabra correcta, como una lamparita mágica, como las que vemos en las caricaturas, donde la frotas y sale el genio y te concede lo que tú quieres. Así a veces queremos usar a Dios. Cuando Dios nos enseña en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a llegar como añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? Todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. ¿Cómo vas a querer pedirle algo a Dios cuando tú no quieres nada que tenga que ver con Dios? Te invitan a que escuches su palabra y no la quieres escuchar. Te invitan a que vayamos a orar y no quieres hacerlo. Nos invitamos a que compartir la palabra de Dios con otras personas y nos callamos la boca. ¿Cómo queremos que alguien, Dios los escuche, si esa persona no quiere nada con Dios? Queremos que enseñarnos, ¿sí? Como dice Hebreos 11:6, que es necesario el acercarnos a Dios. Y yo creo que ya el primer paso, el caso de nosotros, ya lo estamos haciendo, el acercarnos. Eso es bueno delante de Dios, es agradable. Sí, esa es la voluntad de Dios, muchos no saben, pero la voluntad de Dios es de que tú te acerques y creas en Dios, en Jesucristo. ¿Sí? A Dios le agrada cuando una persona hace un sacrificio vivo. Eso que estamos haciendo ahorita, bueno, para aquellos hermanos que nos miran a través de las redes sociales, el subir no es fácil, más cuando batallamos para caminar, como nuestra hermana Gloria, ahorita nuestro hermano Luis Santiago, que se cayó hace una semana, ¿sí? Y subir las escaleras, créanlo, es un sacrificio, pero saben que ese sacrificio Dios lo está mirando. Amén. Les voy a decir algo que, bueno, ya muchos lo saben. Me duelen a mí mucho los piernas, no se me quita el dolor, ¿sí? Y hago ese sacrificio de estar aquí y de ir a todos los lugares donde predico la palabra de Dios, pero Dios sabe que me molesta mucho mi pierna, me duele bastante, ¿sí? Pero yo creo que Dios mira esto, porque a Dios le agrada el hacer la voluntad de Dios
es esto, ¿sí? No solamente decir de los labios para afuera, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Donde dice que este pueblo de labios me honra, pero dice su corazón está lejos de Dios, ¿sí? Hay muchas personas, créalo, que solamente de los labios para afuera dicen creer en Cristo, ¿sí? Pero dice su palabra que su corazón está lejos de Dios, ¿sí? Y les voy a mencionar algo que puede suceder, porque a veces podemos estar en este lugar, pero saben que a veces venimos a un lugar como estos y nuestro corazón no está aquí. Por eso la voluntad de Dios es de que le creamos a Él y pongamos nuestra mirada en Él. A veces estamos en lugares como estos, donde se predica la palabra de Dios, donde alabamos el nombre de nuestro Dios, donde tratamos de darle nuestra adoración o nuestra alabanza a nuestro Dios, pero nuestro corazón está en otro lugar, ¿sí? Y les voy a mencionar, bueno, no nomás porque sucedió lo del Día del Padre, me imagino yo, no sé, va, porque ustedes saben que a veces las familias se ponen de acuerdo para festejar al papá, como ahora lo que fue el día domingo, y a veces por cumplir dices vas a la iglesia, pero tu mente ya está allá. Amén. Y en verdad, por eso la palabra de Dios nos enseña que el pueblo a veces de labios lo honramos y su corazón está lejos de Dios. Queremos que enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es que creamos en Él, que pongamos la mirada en Él, en Jesucristo, ¿sí? Lo que dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que Él existe, ¿sí? Una persona que se acerca a Dios es porque realmente está creyendo que Él existe, y no solamente que existe, que Él es capaz de galardonar. Esta palabra les he dicho en más de una ocasión. Galardonar es recompensar. Uno cuando viene aquí sabes de lo que Dios es capaz de hacer, ¿sí? Sabes que Dios te va a recompensar, y no lo hacemos o no venimos porque porque queremos que nos recompense, ¿sí? Pero sabemos que si buscamos a Dios, Dios nos va a recompensar, porque se va a cumplir de lo de Mateo capítulo 6 versículo 33, ¿sí? ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo que estamos pasando? Las enfermedades que a veces nos achacan en el día con día, los problemas económicos que normalmente tenemos. ¿Saben por qué Dios trajo al pueblo de Israel en Egipto 40 años? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué los hizo pasar esos 40 años en el desierto? Para saber lo que había en su corazón. Y ahí fue donde dice lo de Mateo 4:4, donde dice que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de eso iba a vivir. Y de hecho nosotros vivimos de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por eso cuando venimos aquí nos alimentamos, nos fortalecemos, ¿sí? Sabemos que estamos haciendo bien, valió la pena, créalo. Mañana van a ver y se van a dar cuenta que valió la pena el tiempo en el cual venimos a este lugar. No sé si fue una hora, hora y media, pero valió la pena. Valió la pena el estar un rato en la presencia de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo le resucité en el día postrero, ¿sí? La voluntad de Dios, que le conozcan al único Dios verdadero. ¿Qué dice Juan capítulo 3 versículo 18? Que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Dios. La voluntad de Dios siempre es que conozcamos a Cristo. La voluntad de Dios para que seamos salvos es de que creamos en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Dios.
Esa es la voluntad de Dios. Y nos vamos a ir de este lugar con esa confianza de que vinimos y valió la pena, hermanos. En verdad, créanlo, lo que ustedes hicieron y bueno, lo que hizo ahorita la hermana Gloria de venir con Cristo, valió la pena. ¿Sí? Y les voy a mencionar algo, porque Cristo todavía está muy joven, tiene 14 años, ahorita está escuchando. Y para que Él lo escuche de mí, pregúntale a Cristo a todos los de aquí, a los que más o menos desde mi edad, ¿cómo era yo? En tu edad, cuando estaba de tu edad. Y por qué ahorita yo estoy predicando, y luego ya ponte a analizar por qué estoy predicando la palabra de Dios. Porque hubo alguien que me habló, ¿sí? La palabra de Dios. Hubo alguien que tuvo el interés de que yo escuchara la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso el caso del día de ahora estoy predicando. ¿Sí? Por eso vale la pena el buscar a Dios, la voluntad de Dios. ¿Sí? Que creamos ciegamente en Jesucristo. Y se va a cumplir también lo de Hechos 16:31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y no solamente vas a ser salvo tú, va a ser salvo tu casa. Tarde o temprano, aparte de nuestra hermana Gloria y de Esmeralda, ¿sí? Vamos a ver a Christopher, vamos a ver a Dylan, vamos a ver a Alexis, ¿sí? Vamos a ver a Salomón, que aunque podemos decir, no, es que tú no lo conoces, para Dios no hay nada imposible. Pero queremos que poner nuestra confianza en nuestro Dios, ¿sí? Hacer la voluntad de Él. Sigan adelante, sigan haciendo la voluntad de Dios, síganle creyendo ciegamente, ¿sí? Y se van a dar cuenta de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de nosotros. Con esto termino. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Sí?